Y empezamos. Hola, Yuri. Bien, ahí está. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos los participantes. Estamos nuevamente reunidos para escuchar al doctor Yuri Villagrán. Le agradecemos mucho su presencia y bueno, y es una oportunidad para encontrarnos en esta Semana de la Ciencia y la Tecnología, donde mostramos las investigaciones que hacemos en los laboratorios, también un poco cuando están son puestas al servicio de la comunidad. Así que bueno, Yuri, te escuchamos en tu charla Diseño avanzado de hormigón ecoeficiente. Bueno, Vayan si quieren poniendo preguntas en el chat y después cuando termine la charla se la vamos transmitiendo. bueno, gracias por la invitación primero a dar esta charla. Y lo que planteé es un poco diferentes estrategias para aplicar en forma combinada y disminuir el impacto ambiental del hormigón. Lo primero que tenemos que considerar para hacer al hormigón ecoeficiente es tener una visión integral, y muchas veces eso es lo que falta en las soluciones en la práctica. A veces se enfoca demasiado en utilizar materiales reciclables, otras veces en utilizar materiales de baja huella de carbono, otras veces en extender la durabilidad, pero para lograr una ecoeficiencia correcta necesitamos tener en cuenta todo el ciclo de vida del material, desde los constituyentes hasta la etapa de uso y mantenimiento, y también el reciclado al final de la vida útil. Entonces, un poco de todos estos temas vamos a estar hablando en esta charla, no solamente del uso de materiales reciclados, que es lo que generalmente se aborda cuando se habla de ecoeficiencia. Y cuando comparamos diferentes tipos de soluciones ecoeficientes, aquí tenemos una estimación de cuánto podemos reducir, por ejemplo, la huella de carbono del hormigón. Por ejemplo, si mantenemos entre el 15 y un 30% de elementos constructivos de una estructura, es decir, no solamente un poco más que reciclar, sino reutilizar los elementos estructurales tal cual son, nos permite ahorrar energía y materiales, por ejemplo. Entonces, hacer estructuras que son refuncionables es una solución ecoeficiente muy útil. Evitar, por ejemplo, entre el 50 y el 75% de los áridos, utilizar áridos reciclados, nos permite disminuir un poco menos que la solución anterior, porque entonces necesitamos energía para procesar estos áridos. Y de la misma forma, bueno, si reutilizamos algunos recursos existentes, tenemos un poco menos de ahorro. Si utilizamos materiales regionales, podemos disminuir la distancia de transporte y por lo tanto el consumo de combustibles fósiles. Y fíjense que en el otro extremo, cuando utilizamos materiales no regionales, cuando necesitamos transportar los materiales, especialmente los agregados desde largas distancias, podemos tener un incremento en el nivel de emisiones. Entonces, muchas veces, cuando nos enfocamos demasiado en el desempeño del hormigón, podemos estar incrementando innecesariamente el impacto ambiental. Aquí tienen un ejemplo de un estudio del MIT de Massachusetts sobre pavimentos en Estados Unidos. Y un poco para ilustrar, ¿no?, que no solamente son los materiales los que hacen al impacto ambiental del hormigón. En este caso, lo que ven en Bordeaux es el impacto del cemento, pero también tenemos impactos de otros elementos como el transporte, tanto del cemento como de los agregados, también del retraso en el tráfico. Cuando los pavimentos están cerrados al tránsito, generan un impacto ambiental. Entonces, fíjense que el cemento, que muchas veces se considera que es el principal
aportante de huella de CO2 en el hormigón, en estos casos de pavimentos representa solamente el 50% de la huella de carbono, mientras que el otro 50% son otros factores asociados. Y dependiendo del tipo de vía, si es una vía de envergadura o una autopista o si es un camino local, también la proporción varía. Entonces fíjense cómo el porcentaje de incidencia del cemento, cuanto de menor rango es la vía de tránsito, mayor es el porcentaje de incidencia del cemento. Entonces en estos tipos de materiales es donde conviene ahorrar un poco en el consumo del cemento. Y acá tienen una comparación también del mismo estudio, un poco más detallada, entre pavimentos rurales y pavimentos urbanos, que tienen distintas tipologías y distintos elementos, digamos, constructivos. Y fíjense como siempre el principal contribuyente a la huella de carbono es el volumen de hormigón que vamos a estar utilizando en el pavimento, pero los demás factores son factores de uso. Entonces es importante tener en cuenta las condiciones locales y también el destino de la estructura, en este caso de los pavimentos, que son estructuras de hormigón simple, en cuanto a el buen uso de los materiales estructurales. Obviamente todos estos estudios no son directamente trasladables a otras ubicaciones geográficas, pero sí nos sirven de referencia a la hora de considerar qué es lo que impacta en una estructura. Y en estos casos, fíjense cómo para los distintos tipos de vías logramos reducciones en la huella de carbono cuando consideramos distintas estrategias, tanto es la carbonatación del hormigón, considerar cuánto dióxido de carbono ese hormigón puede recapturar de la atmósfera mientras se carbonata, o incrementar el contenido de adiciones minerales. En Estados Unidos todavía se usa mucho ceniza volante. Rehabilitar el pavimento, es decir, extender la vida útil del pavimento, o algunas cuestiones que son un poco menos intuitivas, como utilizar agregados claros o agregados blancos, nos permite aumentar la reflexión del pavimento, y en zonas urbanas, bueno, en climas fríos por ahí, más que templados, eso permite contribuir a la calefacción urbana. Entonces fíjense cómo las estrategias combinadas, dependiendo del tipo de estructura del que estamos hablando, pueden suponer reducciones del 38% y el 58% en el caso de caminos locales. Entonces en esto se hacen más importante cuanto menor es la envergadura del camino, y eso es importante tenerlo en cuenta. Una consideración que tenemos que hacer también es la relación entre costo y beneficio, es decir, todas estas mejoras que nosotros podemos implementar van a tener un cierto costo, y fíjense cómo algunas soluciones como las adiciones minerales como la ceniza volante o la escoria suelen ser las más económicas porque nos permite reducir contenido de cemento, que es uno de los constituyentes más costosos del hormigón convencional. Y otras soluciones sí necesitan inversiones adicionales, tanto la carbonatación, porque necesitamos triturar el agregado para que triturar el hormigón de desecho para que se carbonate más rápido, o los agregados blancos son más costosos, los agregados claros que los agregados convencionales, y por supuesto una rehabilitación va a ser más costosa. Entonces, en esto pasamos a hablar no solamente del análisis de ciclo de vida, sino del análisis del costo del ciclo de vida también, además como factor adicional, y por qué no considerar también el desarrollo urbano. Ese era un ejemplo en cuanto a pavimentos. También podemos hacer lo mismo para el caso de edificaciones. Entonces, otra vez considerar no solamente los materiales que nosotros utilizamos en la estructura, sino también todas las emisiones y costos ambientales que tiene durante la etapa de uso, así como al fin de la vida útil. Entonces podemos ver el caso, por ejemplo, para una vivienda unifamiliar, y en esto, dependiendo del ambiente en el que se encuentra esta vivienda, vamos a tener mayores o menores emisiones en cuanto al tema de uso, porque en zonas que son
muy cálidas o muy frías, vamos a tener un costo significativo del acondicionamiento térmico, que es lo que más nos va a producir emisiones de dióxido de carbono. Entonces, si tenemos una vivienda que está muy pobremente aislada, vamos a tener más consumo para la calefacción o para la refrigeración de los ambientes, y eso, fíjense cómo lo tenemos, bueno, en este estudio también es de Estados Unidos, la comparación entre Chicago y Phoenix. Entonces Chicago representa un ambiente frío y Phoenix un ambiente cálido. Vemos como la componente de enfriamiento o calefacción significa un gran porcentaje. Cuando comparamos paneles de hormigón compuesto con paneles tradicionales de construcción tradicional en madera, que en Estados Unidos está muy divulgada, lo que vemos es que si bien en la etapa inicial de preuso la estructura con paneles de hormigón puede tener un ligero mayor impacto ambiental, cuando nosotros consideramos el mantenimiento y el uso, encontramos que el impacto total de la estructura es relativamente similar. Pero si además en este gráfico consideramos la vida útil, obviamente un panel de hormigón es más durable que un panel de madera, terminamos encontrando que el impacto de los paneles compuestos de hormigón termina siendo menor al de paneles de madera equivalentes. Entonces, en esto, la madera, que es un material natural y que se considera muy coeficiente en términos generales, bueno, tiene un montón de costos asociados, de reparaciones, de tratamiento de la madera, que suman impacto ambiental, y que si consideramos además la limitada durabilidad que puede tener la madera, nos puede dar un impacto ambiental algo mayor incluso que el del hormigón. Por esto digo que es importante tener una visión integral del impacto ambiental y no solamente enfocarnos solo en un material. Aquí tenemos otro caso de una estructura de edificación, pero ya en altura, de 12 pisos, donde obviamente no vamos a estar comparando el hormigón con la madera, sino lo comparamos con una estructura de acero compuesta. Y de nuevo vemos que tenemos una cierta contribución de la refrigeración y el calentamiento en los ambientes fríos y en los ambientes cálidos, pero ya pasa a ser menor porque la envolvente del edificio es más reducida en cuanto a la superficie cubierta, entonces tenemos menos superficie desde donde se pierde o se gana calor. Entonces el acondicionamiento térmico de un edificio en altura, que es más voluminoso, en términos generales termina siendo un poco más ecoeficiente. Y de nuevo vemos que en este caso, para el caso del hormigón, ya desde la etapa de uso tenemos un poco menos de preuso, perdón. Es decir, los materiales constituyentes de la estructura tienen un poco menos de impacto ambiental que el del acero, porque obviamente para producir acero necesitamos una gran cantidad de energía para fundir ese acero. Y si además a eso le sumamos la durabilidad, que una estructura de acero en general requiere más mantenimiento, de nuevo encontramos que las estructuras de hormigón tienden a ser más ecoeficientes cuando consideramos no solamente la etapa de preuso, sino también los costos de mantenimiento y de uso y la durabilidad de las estructuras. Y en esto podemos tener variaciones muy significativas. Acá tenemos una comparación de diferentes edificaciones con diferentes calidades constructivas, más ecoeficientes o menos ecoeficientes, básicamente con mayor nivel de aislación o menor nivel de aislación. Y vemos cómo el porcentaje de energía consumida durante el uso de la estructura puede variar desde un 90% del total del impacto ambiental hasta un 35%. Es decir, nunca va a ser menos del 35% del impacto ambiental, pero si tenemos una estructura que no está bien aislada puede llegar a ser el 90%. Entonces, en esto hay que tener en cuenta la calidad constructiva de las estructuras, sobre todo de las edificaciones,
que pueden llevar a que se consuma mayores niveles de energía y por lo tanto tener un impacto ambiental global mayor, independientemente de los materiales que utilicemos, porque si estamos hablando que solamente el 10% del impacto ambiental va a depender de los materiales, entonces ya no importa tanto que usemos un material u otro. Entonces, un poco para destacar de esta parte de la presentación, tenemos que decir que las estructuras de hormigón en general tienen un poco más de energía incorporada y menos energía de operación que estructuras equivalentes de acero o de madera, que el potencial de calentamiento global, es decir, el nivel de emisiones de CO2 de las estructuras, por ejemplo, para una vida útil de 60 años, es en general entre un 2 y un 8% cuando comparamos el hormigón con estructuras entre un 2 y un 8% menor, perdón, cuando comparamos estructuras de hormigón con estructuras equivalentes de acero o madera para construcciones, que entre el 35 y el 98%, esto es verificado en ubicaciones en Estados Unidos, de las emisiones de CO2 son debidas al costo energético de operación, no necesariamente al costo de construcción, digamos, al costo ambiental de la construcción, y que en general el porcentaje tiende a estar por encima del 75%, como se veía en el gráfico que mostraba anteriormente. Las adiciones minerales son una solución bastante eficiente desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista del costo para reducir el nivel de emisiones, y pueden alcanzar entre un 4 y un 14% del nivel global. Obviamente cuando estamos hablando de pavimentos donde el costo de operación energético ya no es tan importante, bueno, entonces el uso de adiciones minerales va a ser todavía más significativo. Otra cuestión a tener en cuenta para la ecoeficiencia del hormigón es la de reducir el desperdicio, es decir, nosotros cuando fabricamos la estructura, cuando la construimos, tenemos un gran porcentaje de los materiales que utilizamos que terminan en la estructura y un porcentaje que es desperdicio de la construcción. Entonces, la calidad de la construcción también va a hacer que cuanto más deficiente sea esa calidad, mayor desperdicio tengamos de materiales, de agregados, de cemento o de suelos. Y no solamente desperdicio, estamos hablando de temas de desechos de obra, sino también de optimizar las mezclas, de sistematizar las operaciones, no solamente hablando de mayor limpieza en la construcción, sino también cuando nosotros estamos haciendo el proporcionamiento de la mezcla de hormigón. Bueno, cuanto más calidad tengamos en la producción, tanto más vamos a poder ajustar el contenido del cemento y aprovechar la calidad que tiene el cemento para el hormigón, porque obviamente la resistencia no va a estar dada solamente por la hidratación del cemento, sino por muchas otras cuestiones constructivas que a veces son secundarias, pero otras veces por cuestiones de mala calidad de la construcción pasan a ser primarias, como por ejemplo defectos de compactación, ¿no? Como vemos acá, vamos a tener una gran cantidad de desperdicio de material porque obviamente esta columna va a necesitar cierto nivel de refuerzo y eso va a demandar mayor volumen de materiales. Y en esto el tema de reducir los desperdicios nos lleva a la comparación entre la prefabricación y la construcción in situ. La prefabricación como industrialización en el uso del hormigón nos mejora muchísimo el tema de evitar desperdicios y de sacar la mayor ventaja de las propiedades de los materiales constituyentes. Entonces, tender hacia la prefabricación en la construcción es, en cierta forma, en términos generales, en términos globales, avanzar hacia la ecoeficiencia de los materiales. Obviamente, cuando nosotros hacemos prefabricado, vamos a tener una producción industrial que vamos a querer acelerar y muchas veces vamos a tener curado a vapor y vamos a tener aceleración de la ganancia de resistencia. Eso nos puede llevar inicialmente a un mayor contenido de cemento que en elementos estructurales equivalentes que podemos construir in situ, pero que en términos globales nos va a significar una mayor calidad constructiva y una mayor homogeneidad de la estructura que va a permitir, cuando consideramos todo el ciclo de vida, una disminución en el impacto ambiental del hormigón.
Y cuando comparamos distintos países, ¿no?, respecto a cuál es el grado de industrialización, tenemos que hablar no solamente del hormigón, sino también del uso del cemento. Cuando nosotros utilizamos el cemento a granel, por ejemplo, somos capaces de ajustar mejor los pastones en una planta de hormigón que cuando utilizamos el cemento en bolsa, cuando producimos ese hormigón en la obra, ¿no? Entonces, el avance o la relación entre el consumo del cemento en bolsa y el consumo del cemento a granel es también un indicador de la coeficiencia. Obviamente los países que más cemento a granel consumen en términos relativos respecto al total de consumo de cemento son los países más ricos, más industrializados, donde la industria de la prefabricación tiene mayor incidencia, y países con menor nivel de desarrollo todavía consumen un gran porcentaje de cemento en bolsa, y eso hace que exista mucho desperdicio del cemento. Y vemos en este gráfico que América Latina, por ejemplo, estamos en porcentajes bastante altos todavía de consumo de cemento en bolsa. Argentina está un poco más abajo ahora, esto ha evolucionado mucho en las últimas décadas. Es decir que, digamos, como región tenemos todavía un gran camino para recorrer en cuanto a la industrialización del uso del cemento. Y cuando hablamos del impacto ambiental del hormigón, lo que yo marcaba anteriormente, cuando hablamos de la fabricación solamente del hormigón, bueno, tenemos que considerar dos factores importantes en el impacto ambiental, como son el nivel de emisiones de dióxido de carbono, es decir, la huella de carbono, y la energía incorporada. Y vemos como el cemento siempre es el principal contribuyente a estos dos. Para la emisión del dióxido de carbono contribuye con el 96% en una mezcla típica, ¿no? Esto es porque al producir el cemento, la calcinación de los materiales crudos, sobre todo de la caliza, descompone a la caliza y bueno, ese carbonato libera mucho CO2 por esa descomposición química, es decir, no es solamente el combustible que se utiliza para fabricar el cemento, sino también la emisión química que tiene la fabricación del cemento. Y en este caso estamos hablando de un cemento Portland normal, ¿no? Es decir, con un 90% de clinker, pero si hablamos de cementos adicionados, donde un cemento puzolánico puede tener un 40% de puzolana o uno con escoria 35% compuesto, entonces podemos disminuir mucho el porcentaje de participación del cemento en la huella de carbono. Y la energía incorporada no solamente considera la producción, sino también el transporte, ¿no?, de los materiales. Entonces, las plantas de cemento generalmente están ubicadas en zonas muy puntuales, entonces las distancias de transporte del cemento son las más prolongadas, los agregados son los más locales, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuanto más disminuyamos el contenido de cemento, no solamente vamos a disminuir la huella de carbono, sino también la energía incorporada. Eso hablando un poco de los constituyentes, pero luego también tenemos el proceso de fabricación del hormigón. Y en esto, en realidad, la energía de mezclado que nosotros utilizamos en términos relativos, es decir, comparándola con la energía que utilizamos para producir el cemento, es muy baja. Entonces, la energía de mezclado es casi despreciable. Lo que no es despreciable es cómo llega esa energía hasta la planta hormigonera. Es decir, la energía entregada que nosotros tenemos acá en todo el transporte de la red eléctrica tiene grandes desperdicios, grandes pérdidas por conversión de voltaje, de alto voltaje a voltaje medio y bajo, y pérdidas de transmisión. Entonces, tenemos que considerar que cualquier ahorro que nosotros podamos hacer al final de esta cadena va a significar en términos relativos un ahorro mucho mayor en la energía primaria. Y si las fuentes primarias de energía son combustibles fósiles, entonces todavía más pequeños ahorros en el consumo de energía eléctrica nos pueden significar una alta ecoeficiencia, un avance importante en la ecoeficiencia. Entonces esto no es lo mismo para todos los países, ni siquiera para todas las provincias, porque la matriz energética de cada región varía. Entonces, cuanto más dependa esa matriz energética de combustibles fósiles, como el petróleo, el gas, el fuel oil o el carbón mineral,
todavía más importante va a ser la necesidad de disminuir esa energía eléctrica. En algunos países donde la energía hidroeléctrica o la energía eólica empiezan a tomar más importancia, entonces la reducción en el consumo de energía eléctrica no tiene tanto protagonismo. Y cuando hablamos de niveles de emisiones, acá tienen, por ejemplo, un hormigón típico. Tenemos los porcentajes de emisiones, nuevamente es un poco repetición del gráfico que les mostraba antes, pero con un poco más de detalle. El cemento es el principal contribuyente, pero vemos también que la escoria tiene cierta contribución, porque hoy por hoy ya no se considera solamente un subproducto, sino que se le asocia parte del nivel de emisión de la industria del acero a la escoria, porque es un producto comercial ampliamente difundido, ya no lo podemos considerar un desecho. Y también los agregados, sobre todo no solamente con el transporte, sino por ejemplo cuando hablamos de piedra partida, debido al proceso de trituración de los agregados, se nos consume bastante energía eléctrica. Y cuando nosotros hacemos dosificaciones con estos materiales para niveles resistentes de 25 o 30 megapascales, fíjense cómo el porcentaje de reducción de dióxido de carbono cuando usamos ceniza volante o cuando usamos escoria de alto horno todavía más se disminuye, y cuanto mayor es el nivel resistente de la estructura, mayor es esa disminución, porque hacemos un uso más eficiente de los materiales, es decir, la cantidad de agregado que utilizamos es similar, pero al lograr un mayor nivel resistente, entonces el volumen de la estructura va a ser algo menor y por lo tanto, en términos globales, logramos una estructura más ecoeficiente. Lo mismo sucede para, es decir, estos porcentajes que vemos acá, cuando los consideramos a nivel resistente, se ven todavía más acentuados. Como decía, esto tiene que ver, por ejemplo, con que una columna con un hormigón H25 para resistir 340 toneladas necesitaremos una sección de 40 por 40, y la misma columna con un hormigón H40 va a tener una sección de 32 por 32, es decir, vamos a estar ahorrando un 37% del volumen de hormigón, y también hay que considerar que eso es menor carga muerta, es decir, la estructura pasa a ser más liviana y entonces pasa a ser más ecoeficiente en cuanto al volumen de material que necesitamos, porque no necesita tanto material para resistirse a sí misma, ¿no? Y esto es un poco extendido, no solamente hablando de hormigones hasta 50 megapascales. Cuando consideramos por metro cúbico de hormigón, vemos que el impacto ambiental aumenta, porque obviamente necesitamos más cemento para lograr mayor resistencia, pero cuando consideramos por tonelada de carga, vemos cómo disminuye conforme aumenta el nivel resistente. Entonces, las estructuras de alta resistencia pasan a ser más ecoeficientes que las estructuras convencionales. A pesar de consumir un mayor contenido de cemento por metro cúbico, el ahorro en el volumen de hormigón hace que esas estructuras sean más ecoeficientes, y esto no es tan intuitivo, entonces es importante tenerlo en cuenta en los análisis de impacto ambiental. Acá tenemos una comparación de distintos hormigones, esto es según fuentes del ICPA, del Instituto del Cemento Portland, entre un H20 y un H50, cuál es el nivel de participación del cemento, por ejemplo, en el costo por metro cúbico. Y vemos obviamente que en el hormigón de mayor resistencia el cemento pasa a ser más preponderante, sube de un 47% en un H20 a un 56% en un H50. Pero claro, para el usuario estábamos hablando que logramos reducciones de volumen de hasta el 37%, entonces en el costo global de hormigón, este mayor costo por metro cúbico no va a ser tan significativo, o incluso en algunas ocasiones puede hasta significar un cierto ahorro económico. Y en cuanto a la producción, tenemos que considerar no solamente el tema del nivel de resistencia, sino también el control de calidad en la planta.
¿Por qué? Porque cuanto más desviación tenemos en la producción de la planta de hormigón, mayor va a ser el contenido de cemento que necesitamos para un mismo nivel de resistencia. Es decir, nosotros estamos siempre diseñando la estructura con la resistencia especificada, pero el hormigón lo diseñamos con la resistencia media. Entonces, si tenemos una diferencia significativa entre ambos niveles resistentes, vamos a estar necesitando más cemento, o incluso se puede decir desperdiciando un poco de cemento por cuestiones de falta de calidad en la producción. Yo les mostraba antes que también los agregados tienen una cierta incidencia, y el nivel de incidencia de los agregados es sobre todo relacionado con el transporte y en algunos casos con el proceso de trituración, en el caso de la piedra partida. Y acá vemos un estudio en París donde los agregados muestran una incidencia muy significativa, y cuando utilizamos agregados reciclados vemos que logramos, en el caso de París, donde tenemos una baja disponibilidad local de agregados, un cierto ahorro en el impacto ambiental, a pesar de que en estos hormigones vamos a necesitar consumir un poquito más de cemento. Pero bueno, si tenemos que traer agregados de grandes distancias, es el caso típico de Buenos Aires, que se utilizan agregados de la zona de Tandil y Olavarría, es decir, se transportan 400 kilómetros, es un caso muy similar al de París, donde los agregados reciclados se vuelven mucho más competitivos por ese tema de disminuir las distancias de transporte. Y acá tenemos un poco más detallado el consumo de energía. La electricidad necesaria para la trituración de basalto, de granito, es de alrededor del 80%. Y también tenemos el transporte, ¿no?, que pasa a ser, bueno, en este caso en particular del 20-25%. En el caso de la arena silicia, fíjense cómo el transporte tiene una incidencia mucho mayor, porque obviamente el costo de producción es solamente el tamizado. Entonces, en esto hay que tener en cuenta la relación entre los dos constituyentes, entre los dos aportantes en la energía acumulada del material, de cada material agregado, que si bien por metro cúbico son impactos relativamente bajos, cuando hablamos del hormigón están representando el 75% del volumen de hormigón. Entonces pasan a tener una incidencia relativa un poco más importante. Y cuando hablamos de ecoeficiencia, yo les decía, no tenemos que hablar solamente de materiales reciclados, sino también del consumo de energía y la huella de carbono. Y tenemos este triángulo de materiales, energía, carbono, que es casi imposible abandonar. Es decir, cuando queremos optimizar extremadamente uno de los tres, vamos a tener que estar pagando un precio en los otros dos. Es decir, si queremos reducir el consumo de materiales no renovables como los agregados, bueno, vamos a estar generalmente consumiendo más energía y teniendo una huella de carbono mayor. Es técnicamente imposible que optimicemos uno sin afectar a los otros dos. Y esto hay que tenerlo en cuenta, de tener un buen balance entre los tres para lograr máxima ecoeficiencia y no solamente enfocarse en uno solamente. Al hablar de ecoeficiencia, también tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de reciclado de materiales, que ese reciclado es posible a partir de las estructuras que se demuelen. Y fíjense la huella urbana de la ciudad de Buenos Aires, cómo ha crecido en bueno, en este caso en 20 años, de 1992 a 2012. Es decir, que tenemos una acumulación de material en las zonas urbanas, es decir, siempre estamos construyendo más de lo que se demuele. Esto quiere decir que nunca va a haber suficiente material reciclado para reemplazar totalmente a la cantidad de agregados que necesitamos, que se demandan en la construcción. Entonces eso pasa a constituir una problemática urbana, es decir, los residuos de construcción y demolición, la gestión de estos residuos es más una problemática urbana, de cómo los gestionamos, de cómo logramos una buena calidad de vida de los habitantes de las ciudades, más que de ahorrar
en el consumo de recursos no renovables, porque los niveles de producción de la construcción hacen que, ni aunque reciclemos todo el material que se demuele, vamos a lograr suplir la cadena de valor. Entonces, en esto no solamente se trata de reciclar materiales, sino también de desmaterializar la industria de la construcción. Y esto quiere decir, para la misma función, tratar de usar menos volumen de materiales. Entonces, ir hacia altas resistencias, como le mostraba antes, es una forma de avanzar en la ecoeficiencia, más allá de que sea importante seguir reciclando, obviamente, pero esta solución en sí misma no alcanza para solucionar el problema. Y esto se ve en muchas zonas, sobre todo respecto de la demanda de agregado fino, de arena. Fíjense cómo hay estudios a nivel mundial, dependiendo de diferentes escenarios de desarrollo, cómo se puede volver un problema en distintas zonas geográficas la demanda de arena, si tenemos economías que se vuelvan más sustentables. Vemos, por ejemplo, Argentina, que pasa a tener un color un poco más oscuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque una economía más sustentable va a demandar más materiales, si se acuerdan del triángulo que les mostraba antes, y esa mayor demanda de materiales incluye a la arena. Entonces, una economía más sustentable, en este caso particular de Argentina, significaría una mayor demanda de arena. Si continuamos con patrones históricos de desarrollo, bueno, la demanda de arena se mantendría, y lo mismo si se mantienen igualdades regionales, pero fíjense que el resto de Latinoamérica en general tendría altas demandas de arena, y en algunos países esto ya es un problema. El caso, por ejemplo, de los Países Bajos, de Holanda, no tienen directamente arena, entonces extraen arena del mar, la lavan y la utilizan en la construcción después de lavada, de quitarle los cloruros. Imagínense lo costosa que es esta arena, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con las tasas de reciclado. Los países a nivel europeo, comparando, acá tienen todos los países europeos, aquellos que más reciclan son precisamente aquellos que tienen menos disponibilidad de agregados. Entonces se vuelve una cuestión no solamente ecológica, sino también económica. Los agregados reciclados son mucho más competitivos cuando las fuentes naturales de agregados son muy costosas. Es decir, aunque no querramos, en algún momento los agregados van a escasear, y entonces vamos a tener que sí o sí tender hacia los agregados reciclados. Y fíjense cómo viene creciendo el costo por tonelada en euros en la Unión Europea, cómo viene creciendo debido precisamente a la mayor escasez de los agregados. Entonces, para resumir esta segunda parte, las emisiones de CO2, podemos decir que las que genera el hormigón están dadas principalmente por las contribuciones de los componentes del hormigón. La etapa de mezclado y de transporte no contribuye tanto, y de estos componentes obviamente el cemento es el principal que contribuye con la emisión de CO2, entre un 74 y un 81% dependiendo del tipo de hormigón. De entre los agregados gruesos y particularmente los agregados de trituración son los que más emiten, y en esto tenemos que considerar tanto la trituración como el zarandeo o tamizado. En el caso de los agregados finos, estos son los que menos emisiones tienen, y son entre un 30 y un 40% de las emisiones de los agregados gruesos. En todas estas cuestiones de emisiones siempre tenemos que considerar la matriz energética de la zona en donde se produce tanto el cemento como los agregados. De los aditivos, en cuanto a emisiones de CO2, no son despreciables, no hace falta considerarlos mayormente. Lo que no es despreciable son otros tipos de impacto ambiental, como el uso del agua o los derivados de petróleo, por ejemplo, tienen muchos contaminantes que hay que tener en cuenta. Y nuevamente considerar la escoria granulada de alto horno como un gran aliado en la reducción de las emisiones. Podemos lograr hasta un 22% en mezclas típicas,
También cenizas volantes. Lamentablemente en Argentina no hay muchas cenizas volantes, o afortunadamente, porque eso quiere decir que no usamos carbón mineral para la producción de energía eléctrica, entonces la matriz energética es un poquito más sustentable. Y bueno, y la tercera parte de la que le quería hablar es de la optimización de las mezclas. Entonces, hacer hormiones ecoeficientes también es optimizar los constituyentes y sobre todo el contenido de ligantes. Y para usar la menor cantidad posible de cemento en el hormigón, lo que tenemos que hacer es mejorar el empaquetamiento del esqueleto granular, es decir, las proporciones de los agregados. Cuando nosotros logramos agregar menos cemento en el hormigón, vamos a necesitar también menos agua para una menor relación agua-cemento. Entonces, en esto, el volumen de los agregados no es solamente un efecto de dilución, sino también que, fíjense, hay estudios muy antiguos que ya nos muestran cómo aumentar el contenido de agregados en el hormigón para una misma relación agua-cemento nos aumenta la resistencia del hormigón. Entonces, este mejor empaquetamiento, si el hormigón está bien compactado, nos permite aumentar la resistencia. Obviamente que el mayor empaquetamiento nos juega en contra en términos de trabajabilidad, porque tenemos una estructura de agregados que está más trabada. Siempre necesitamos un poco más de pasta para lubricar esos agregados entre sí. Entonces tenemos que encontrar el balance perfecto entre la relación fino-grueso, que nos da el mínimo vacíos, entonces suficiente resistencia y buena trabajabilidad en ambos casos. Obviamente, cuando nos movemos aumentando la arena, vamos a lograr mayor trabajabilidad, pero afectar negativamente la resistencia, y cuando incorporamos mayor agregado grueso, vamos a disminuir un poco la trabajabilidad, pero logramos aumentar la resistencia. Entonces, la palabra clave en esto es el empaquetamiento, y si no graduamos bien los agregados, la única forma de tener un hormigón trabajable es agregando pasta, es decir, usando más cemento y haciendo un hormigón menos ecoeficiente. Hay estudios que muestran que distintos métodos de dosificación dan distintos resultados, y en esto tenemos que considerar lo que se llama la intensidad del cemento, es decir, cuántos kilos por metro cúbico de cemento necesitamos utilizar por megapascal en el hormigón. Y eso podemos ir desde hormigones de 1000 kilos por metro cúbico, a hormigones de 250 kilos por metro cúbico para niveles resistentes similares, es decir, con contenidos muy variables del contenido de cemento vamos a conseguir diferentes intensidades del ligante, es decir, diferentes niveles de ecoeficiencia. Los hormigones que están debajo son los más ecoeficientes porque son los que consumen menos contenido del ligante para un mismo nivel de prestaciones, es decir, un mismo nivel de resistencia. Y hacia eso tenemos que tratar de avanzar con la optimización de las granulometrías óptimas. Entonces, en esto podemos hablar de curvas granulométricas ideales, pero nunca hay una curva granulométrica única, ya que depende de muchos factores, de la resistencia, los medios de transporte, las condiciones de puesta en obra, los medios de compactación, etc. Y tenemos que pensar en una relación óptima entre compacidad y trabajabilidad. Cuando tenemos un hormigón poco trabajable, más energía vamos a tener que aportar a ese hormigón para compactarlo, y entonces podemos tener más dificultades en la calidad de la estructura. Entonces, analizar la relación entre agregados y pasta, es decir, que no falte arena fina, que no sobre tampoco, que no sobre agregado grueso, es importante en cuanto a temas de trabajabilidad, pero que se vea bien no significa que nos sobre pasta de cemento, porque entonces estamos abandonando la ecoeficiencia, estamos desperdiciando cemento, digamos. Además de las curvas típicas, las de Fuller, la de Volomey, existen gráficos, sobre todo para el diseño de pavimentos, que son con asentamientos relativamente bajos, que nos permiten determinar una curva óptima de granulometría. Y fíjense cómo estas dos curvas, que son curvas, están optimizadas por Fuller y Volomey, nos dan buenos comportamientos en cuanto a la distribución granulométrica, pero cuando analizamos todos
con variables contenidos de vacíos, los esqueletos granulares, el contenido de aditivo que nos requiere para tener una cierta consistencia, encontramos diferentes niveles para cualquier modelo de compactación. El modelo de empaquetamiento compresible o el modelo modificado de Tufar o de peso unitario digamos, con el PV, optimizado con el PV, encontramos diferentes niveles de eficiencia de estos modelos. Y podemos tener consumos de aditivos desde muy alto hasta muy bajo. Nosotros obviamente queremos estar acá, pero como vemos, ninguno de los modelos nos asegura que siempre vamos a estar acá. Y ese es un problema. Pero cuando vemos respecto de las curvas que yo les mostraba antes, de porcentajes retenidos para los diferentes niveles de tamices, los que se comportan como muy altos se encuentran por fuera de esta curva, los que se comportan como altos se encuentran relativamente en estas curvas, y los que se comportan como bajos se encuentran en esta curva, entre estas dos curvas. Es decir, que no solamente los modelos de mínimos vacíos nos alcanzan para hacer un hormigón trabajable, sino desde un punto de vista netamente empírico, en este caso, estas curvas que están recomendadas por la Highway Administration de Estados Unidos son muy útiles desde el punto de vista práctico. Esta es una curva también de Oklahoma que, bueno, tiene un poco optimizado en este tamaño de agregados específicos, sobre todo para mejorar la terminabilidad de los pavimentos. Y un poco para terminar, decir un poco del uso del agua, ¿no? El consumo de agua que hacemos para fabricar hormigones es grande, pero es mucho más grande para el lavado de los camiones, sobre todo. Y en esto tenemos que considerar que el agua que utilizamos a nivel industrial está compitiendo con el uso que hacemos del agua dulce para la agricultura y para el consumo humano. Entonces, de las tres actividades, industria, agricultura y consumo humano, obviamente, cuando el agua dulce escasee, la que va a ser más cara va a ser utilizarla en la industria. Entonces, tenemos que tratar de producir hormigón consumiendo menos agua. Cuando comparamos el hormigón con cualquier otro material, ya sea de construcción o de cualquier otro tipo, el hormigón está debajo de todo. Es decir, por metro cúbico el hormigón consume muy poca agua. El problema es que consumimos muchísimo hormigón. Entonces, como es el material más utilizado por el ser humano, hay un gran contenido de agua que es utilizado precisamente en la industria del hormigón. Entonces, de esta tercera parte, lo más importante a destacar es que lo principal para aumentar la ecoeficiencia del hormigón es reducir el contenido de material cementicio, y esto podemos hacerlo mediante el evitar el sobrediseño de elementos estructurales, utilizar mejores resistencias, altas resistencias y con menores desviaciones en la planta nos permite ahorrar cemento. Y la otra cuestión es optimizar el paquete de agregados, lograr una buena graduación de agregados que nos permite utilizar el menor contenido de cemento. Esto nos lo va a hacer no solamente más económico el hormigón, sino también más ecoeficiente. Los aditivos reductores de agua también contribuyen a lograr trabajabilidad sin aumentar el contenido de pasta. Entonces, en esto también son unos aliados de la ecoeficiencia, y avanzar en el reciclado del agua e incluso utilizar agua no potable, porque la potabilización del agua no es requerida para fabricar el hormigón, sí es requerida para fabricar para el consumo humano, digamos. Entonces hay varios parámetros, digamos, que no son necesarios para fabricar hormigón, que podríamos estar ahorrando recursos y energía en la fabricación del hormigón. Y sobre todo, si recuperamos y reutilizamos el agua de desecho, debería ser una práctica casi obligada en la industria de la construcción. Bueno, con esto termina mi presentación. Les agradezco la atención y disculpen si hablé un poco ligero, pero quería poder contarles toda la historia. Muy interesante, Yuri, la charla. ¿Preguntas?
En el chat no hay preguntas. Bastante claro. Muy claro, entonces. No hay preguntas. No, muy interesante, la verdad que interesante. En el chat dice que entendieron todo, que muy clara la charla y muy interesante. Bueno, sí, básicamente, digamos, para resumirlo en un concepto, la idea de ecoeficiencia en el hormigón no es solamente que muchas veces se ve en trabajos de investigación, utilizar materiales reciclados, sino ir un poco más allá, ¿no? De tener en cuenta la optimización de los materiales a nivel del material, pero también a nivel de la estructura, involucrando también a la ingeniería estructural para consumir menores volúmenes de materiales. Espero que no haya ningún cementero, ningún hormigonero, porque sí, le estamos hablando de que van a vender menos, pero bueno, tiene que ver con ¿no? La sociedad en su conjunto, ¿no? El tema de consumir menos también hace, o consumir lo que necesitamos, no generar desperdicio o mal uso de los recursos es importante respecto a la ecoeficiencia. Buenísimo. Bueno, Alexandra, parece que no hay preguntas. No, no hay preguntas. Sí, ese tema, Yuri, es un tema muy candente ahora, así que buenísimo. El tema de un uso racional de los materiales, no solo del hormigón, sino en todos también. Así que bueno, sí, todos agradecen la charla, muy clara la presentación. Así que bueno, nuevamente agradecerte por tu tiempo para estar presente en esta jornada de ciencia y técnica de nuestra facultad. Y bueno, muchísimas gracias. Y a los chicos y a la gente que nos está escuchando, también muchas gracias por estar presente. Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo y todos los mejores deseos para que tengan éxito con esta jornada de ciencia y técnica. En la presentación puse mi correo electrónico, así que si alguien quiere consultar o hacer algún intercambio de comentarios adicionales, no duden en contactarme, siempre son bienvenidos. Bueno, muchas gracias. De igual modo, la charla grabada la vamos a dejar en la página de la facultad, así que si la quieren volver a escuchar o aquellos que no han podido por el horario y quieren hacer preguntas, también queda ahí tu correo para próximas consultas. Así que, bueno, muchísimas gracias, Yuri, por tu tiempo y por la presentación muy clara. Bueno, gracias de nuevo entonces. Gracias. Chao, chao. Adiós. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.